Bendito sea el nombre de nuestro Dios y de nuestro Señor Salvador Jesucristo, que nos ha dado la oportunidad, la bendición de poder ver un día más lleno de la luz del sol, lleno de la vida, lleno de salud, de paz, de gozo, de bendición, que como seres humanos la disfrutamos todos cuando vemos el sol salir, cuando vemos el viento moverse. Podemos darnos cuenta del amor que el Dios del cielo nos tiene a todos los hombres. Siempre es un placer y siempre es un privilegio y es un honor poder compartir un poquito la Escritura con cada uno de ustedes, con el propósito y el plan siempre de que el nombre del Señor, el que murió hace 2000 años en ese madero, sea conocido, con el propósito de que todos aquellos que van sin Dios y sin esperanza a una eternidad que la Escritura dice, separados de Dios completamente, puedan ser alcanzados. El Señor Jesucristo nos mandó a nosotros a predicar, no nos mandó a convencer a nadie, porque el que convence de pecado, de juicio y de condenación es el Espíritu Santo, es el Consolador que ha dejado el Señor aquí en la tierra para que se encargue de ministrar a las almas, ya que nosotros no conocemos los corazones, ni las intenciones, ni los pensamientos, aún de nuestro propio corazón, cuanto más lo de las personas alrededor del mundo o de todas las naciones. Un saludito siempre para todos mis amados hermanos en la común fe, a donde quiera que estén. Que Dios continúe bendiciendo sus vidas y cumpliendo el propósito también en ustedes. Y también un saludo para todos los amigos que forman parte del núcleo de nuestras vidas, que estemos cerca o que estemos en diferentes lugares. Igual que el Dios del cielo te bendiga con la bendición de la salvación del alma. Somos la Iglesia de Jesucristo, ministerio apostólico y profético, una fuente de agua viva, donde está ministrando, pastoreando nuestro pastor El Salvador y Ada Cañas Luna. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, una quejilat, una congregación, una asamblea, que son las traducciones de la palabra iglesia, busque una donde se predique la sana doctrina, el evangelio completo, el evangelio de santidad, el evangelio de obediencia, el evangelio de guardar los mandamientos y los estatutos de nuestro Señor. Y haciendo eso, digo el Señor, alcanzaréis la vida eterna. Si usted no tiene una iglesia, búscala. Si ya lo probaste todo, probaste las drogas, el alcohol, las mujeres, ¿qué tanto pecado hay? Prueba a Cristo, prueba al Mesías, prueba a Yeshua, prueba al que murió por ti. Y si Él te falla, pues ya tú tienes toda la razón de decir nadie me pudo ayudar. Pero dice la Escritura que ninguno que pone su confianza en Él quedará avergonzado. Yo quiero ir a la Escritura en traer una reflexión acerca de lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, inspirado por el Espíritu Santo. Perdón, mis amados hermanos. En 2 de Timoteo, en el capítulo 2 y el verso 15, el Espíritu Santo nos escribió estas palabras a cada uno de nosotros para que nosotros las podamos meditar y podamos así nosotros recapacitar cada uno de nosotros en nuestro caminar con el Señor. Dice la Escritura así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 2 de Timoteo en el capítulo 2, verso 15.
es uno de los versos que a mí me desafía y me gusta mucho porque Dios lo dejó escrito acá. Dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Obrero puede ser un apóstol, puede ser un pastor, un evangelista, un maestro, un profeta, un diácono, puede ser un predicador, una oveja, es un obrero. Somos todos aquellos que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Una persona, es algo personal. Está representando a usted que sigue al Señor, está representando a mí que seguimos al Señor. Todos los que de alguna forma servimos al Señor somos obreros. Es interesante en este verso, cuando nosotros lo meditamos y prestamos atención a lo que el Espíritu Santo está diciendo allí. Y es que es uno de los versos donde el Señor Dios Todopoderoso deposita en el hombre todo el peso, toda la responsabilidad de analizar nuestro caminar en el Señor, en el diario vivir. La Escritura dice: probaos a vosotros mismos si estáis en la fe o no. Quiere decir que yo puedo, a la hora de probarme, si verdaderamente estoy en la fe del Señor, en el camino de la fe, o no lo estoy. La Escritura dice también que el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, da testimonio a tu espíritu y a mi espíritu que somos hijos de Él. ¿Qué te dice el Espíritu Santo a ti? ¿Qué me dice el Espíritu Santo a mí? Da testimonio a tu espíritu, el Espíritu de Cristo, que somos hijos de Dios. Es necesario que nosotros analicemos todas estas cosas porque son de vital importancia. De allí depende nuestro éxito, si podríamos decirle así, aquí en la tierra, en el llamado, en el ministerio, en la carrera que hemos de tomar. Y no solamente depende para acá en la tierra, sino que depende para entrar a la vida eterna. El sumo sacerdote, que era un poquito de nivel más alto que los sacerdotes en el sacrificio, en la ley ceremonial y la ley sacerdotal, que ya se terminó cuando el Mesías vino, porque nuestro Señor fue el último cordero y fue el último sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que entró al lugar santísimo y están allí intercediendo por nosotros. Entonces, ese sumo sacerdote tenía que guardarse completamente, tenía que haber una línea de santidad y de obediencia en él a la hora de entrar al lugar santísimo, para que cuando entrase y presentase el sacrificio fuera aceptado, no solamente el sacrificio, sino él como sumo sacerdote. Cuentan de que esa noche específicamente no lo dejaban dormir, porque no vaya a ser que dormir o entrar a un sueño sucio, entrar a un mal pensamiento, y a la hora de presentar su sacrificio fuera desaprobado o fuera aprobado por el Señor. Conocemos que cuando el sacerdote entraba, si había un mal pensamiento o había pecado en su vida, caía muerto. Y las campanitas que llevaban los bordes de su vestidura ya no sonaban, porque había pecado, había iniquidad. Entonces dependía de su obediencia
Dependía dependía totalmente de cómo él había guardado. Por eso uno de los requisitos del Señor en el antiguo pacto, que es simbólico, que era sombra y figura, era que el sacerdote, aunque si nacía en la casa de ellos, un levita, un sacerdote, y tenía algún problema en su cuerpo, en su ojo, en su oído, en sus miembros, podría comer de las cosas de los sacerdotes, pero no se podía presentar delante de Dios por cuanto había una tacha, por cuanto había un problema en su vida, porque Dios es santo. El Dios que nosotros servimos es un Dios de santidad. El Evangelio es santo. El Evangelio es para hombres y mujeres íntegros, fieles, que viven en obediencia. ¿Qué es santidad? Santidad simplemente es obediencia. No perfección, porque yo peco con mi mente, yo peco con mis ojos, yo peco con mis oídos, pero de pecado a pecado está la gran diferencia. Reflexionemos, ¿qué pasaría si hoy a ti te llaman al trono de la gracia? Si hoy te llaman a ti a cuentas. ¿Cómo saldría yo? ¿Cómo saldría usted? ¿Saldríamos aprobados o saldríamos reprobados? Mené, mené, taquelo, parsin. Pesado ha sido y ha sido hallado falto. No caminar en justicia, no caminar en verdad, no caminar en obediencia. Es tipo y figura de estar en desaprobación delante de Dios. No te dejes engañar, ni yo me puedo dejar engañar, en que te digan que tú ya eres salvo y no tienes nada más que hacer. El Señor demanda obediencia. El Señor demanda que seamos apartados del mundo, apartados de toda iniquidad. Apártese de iniquidad aquel que invoca el nombre del Señor, dice la Escritura. En el libro de Deuteronomios, en Deuteronomio dice, tendrás peso completo, Deuteronomio 25:15, tendrás peso completo y justo. Tendrás medida completa y justa, para que prolongue tus días en la tierra que el Señor tu Dios te da. En Levítico capítulo 19, verso 36 dice, tendrás balanzas justas, pesas justas, un efa justo, un hin justo. Yo soy el Señor vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto. Deuteronomio capítulo 25, verso 13 dice, no tendrás en tu bolsa pesas diferentes, una grande y una pequeña. Y en Proverbios capítulo 11, verso 1 dice, la balanza falsa es abominación al Señor, pero el peso cabal es su deleite. Por eso Pablo se preocupó, porque en el capítulo 1, el apóstol Pablo le llama a Timoteo mi verdadero hijo amado en la gracia, en la misericordia y en la paz de Dios. Pablo era un hombre que conocía todos estos términos de presentarse aprobado delante de Dios, porque él mismo dice, me tuvo por fiel el Señor poniéndome en el ministerio. ¿Cuál fue la fidelidad que Pablo demostró para que el Señor lo pusiese en el ministerio? Reconoció que estaba equivocado. En Hechos capítulo 9, se sometió a las autoridades que estaban en la iglesia primitiva. Esperó el tiempo para que los maestros y profetas que estaban en el capítulo 13 del libro de los Hechos en Antioquía, el Espíritu Santo les diese a ellos el testimonio de él y de Bernabé, para que les impusieran las manos, los ordenaran al santo ministerio, porque Dios es un Dios de orden. Pablo dice, yo trato de buscar siempre de ser aprobado por Dios antes que por los hombres. Nosotros encontramos al apóstol Pablo terminando su carrera con integridad, con santidad, con obediencia, con fidelidad.
diciendo: he guardado la fe, he peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera, he terminado la obra que el Señor me dio. Era un hombre que en el libro de los Hechos nosotros podemos encontrar en Corintios el sufrimiento que tuvo que pasar este hombre, pero eso no significó que él perdiera su balance, su aprobación delante de Dios. ¿Qué significa la palabra aprobado? La palabra aprobado significa alguien digno de ese lugar, alguien idóneo para estar en esa posición. Interesantes. Por eso el Señor dice: orar para que seas hallados dignos. ¿Cómo yo sé que estoy aprobado? ¿Cómo yo puedo saber que estoy aprobado, que soy digno? Está la respuesta allí. Dice, la clave de todo este verso es que usa bien la palabra de verdad, que traza bien la escritura, que vive en la palabra, dice otra versión. Este que vive, que traza y que guarda la palabra, procurará con diligencia presentarse aprobado por Dios. Jesús dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. El que dice que le ama debe de andar y caminar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo el Señor? En humildad, en sencillez, en obediencia al Padre, en guardar la Escritura. Ese es el evangelio de sencillo. La ley ceremonial ya terminó. La ley sacerdotal ya terminó. Pero los mandamientos del Señor están ahí siempre. Sus palabras son eternas. Ellas permanecerán por los siglos de los siglos. Una de las primeras cosas para presentarme a Dios aprobado y que yo debo analizar es si estoy obedeciendo o no a la Escritura. Yo no puedo vivir en las Escrituras si no las conozco. Por eso la Biblia dice: mi pueblo es destruido porque no tiene el conocimiento para saber cómo caminar en la vida cristiana, para caminar en mis estatutos y en mis mandamientos, para caminar en mi dirección. Por eso dice: un pueblo sin la dirección de la palabra se desenfrena. A la ley y al testimonio. Es tiempo de volver a la palabra. Es tiempo de volver a la senda antigua. Es tiempo de volver a la santidad del Señor. No a la perfección. Queremos ver días de gloria. Queremos ver días de poder y de manifestación. Es tiempo de volver a la palabra. De volver a vivir en la palabra como los hombres de antaño vivían. Miren lo que dice. Dice: como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que no tiene ataduras en el alma, que no tiene ataduras en el corazón, que no tiene problemas de envidia, de celo, de ira, de contienda, de resentimientos, de engaños. De todas esas cosas habla el Señor. Mira, hermano, después de Dios nos conocemos a nosotros mismos. Si tú sabes que tienes una raíz que te puede afectar para dejar de alcanzar la promesa, tú tienes que trabajar, buscar ayuda, ayunar, orar, vigilar, pedirle a tu pastor, a los líderes que te ministren, que se vaya fuera ese diablo, que se rompa esa cadena, que se rompa esa atadura, y no vivir engañado creyendo que... Porque hay un estancamiento, y cuando hay estancamiento no hay libertad. Volvamos a la palabra del Señor. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse,
Que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo esté con ustedes. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta la próxima. Bendiciones.